Buenos días a todas y a todos. Solo daros un saludo de bienvenida y de agradecimiento por estar aquí, también a los ponentes y a las ponentes. Como sabéis, es una actividad de los dos programas de doctorado de la Universidad de Granada, el de Historia y Arte y el de Estudios Migratorios, y es una actividad con vocación de continuidad, esperemos. Nos gustaría montar algo así como una escuela de estudios decoloniales y que todos los años, por estas fechas, que son unas muy buenas fechas para esta ciudad, pudiéramos encontrarnos. No es realmente la primera vez, porque ya organizaron tanto Chiara como Antonio un primer encuentro con doctorandos al principio de este curso, pero sí, como lo queríamos organizar, sería esta la primera vez. Nuestra intención es apoyar este tipo de actividades que tuvieran, si podemos decirlo así, identidad propia, que tuvieran su propia marca y que pudieran funcionar dentro de la estructura del programa de doctorado, y que tuvieran sobre todo esa característica de reunir a gente de muy diferentes lugares en torno a unas temáticas de debate y obviamente dentro de una línea de trabajo, una línea de estudio. En fin, no voy a robar yo tiempo, no voy a quitar tiempo de lo que se ha venido a hacer, que es trabajar, y yo solamente quiero haceros la presentación junto con Antonio del programa de doctorado, el coordinador del programa de doctorado de Historia y Arte. Deciros también, para terminar, que aunque este no es la sede del Instituto de Migraciones, lo que hay detrás de todo esto, y ahí sí estamos juntos y somos todos del mismo asunto, es el Instituto de Migraciones, que es quien está queriendo impulsar, por un lado, el programa de doctorado, pero también todo este tipo de actividades y de intercambio. Antonio. Gracias, Javier. Sí, bueno, simplemente también agradeceros a todos y a todos los que estáis aquí hoy, cerca, de lejos, de muchos lugares, para encontrarnos, para discutir y para hablar y para compartir experiencias desde muchos sitios. Y es verdad que el amparo, el patrocinio del programa de doctorado y la colaboración del programa de Historia y Arte ha hecho posible esta actividad, que es verdad que tenemos vocación de continuidad a través de los trabajos que hacemos en Migraciones, o en el grupo de investigación STAN, o en la colaboración que tenemos con muchos de vosotros y vosotros en el futuro. Gracias, nos vamos a seguir viendo seguro, esperamos seguir viéndonos seguro, y este es solo el primer momento y el primer paso, para algunos el segundo, el tercero o el cuarto que nos vemos este año, porque hay gente que nos hemos ido encontrando por muchos sitios, en muchos lugares en los últimos 5 meses, pero que simplemente es seguir pensando en cómo trabajar juntos para el futuro, ¿vale? Así que gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos, ¿vale? Y un agradecimiento y reconocimiento especial a Chiara Oliveri, que es, como sabéis, no la única, pero sí única en cuanto a la organización y el desarrollo de este evento. Ella sí que se merece ese incipiente aplauso que iba a recibir. Empezamos. La profesora Paula Menes es la primera de las conferencias. Yo estoy protestando porque no me gusta estar aquí y las personas allá. Esto crea, como Boaventura diría, una línea abismal entre los que hablan y los que escuchan. Y yo creo que hay que hacer, disculpen por mi muy mal portuñol, hay que hacer un diálogo entre nosotros y nosotras. Entonces me pongo, pero sobre protesta. Entonces no es muy bueno empezar un curso con una protesta, pero yo creo que es parte de mi identidad la protesta y ser un poco consistente con mi rebeldía permanente, hasta algunas cosas que no me gustan. Entonces le pido disculpas por eso, pero en primer lugar me gustaría mucho agradecer la invitación a Antonio, a Chiara, a Aurora, que fue la primera persona que me ha invitado a Granada, y especialmente
volver a ver muchos amigos y amigas que están acá y con los cuales vimos desarrollando de una forma muy discreta, pero muy consistente, una discusión sobre lo que es la violencia colonial y sus impactos en diferentes partes del mundo y cómo algunas, mesmo de nuestras teorizaciones, necesitan muchas veces de momentos como estos para ver dónde hablamos, por qué hablamos y de qué hablamos. Porque muchas veces nos parece que estamos hablando de algo que es compartido por todos y no es así. Entonces, esto es mi posición primera. Agradecer también vuestra presencia acá, a decir que estoy haciendo un experimento. Estoy de acuerdo que el papel es un problema fundamental en nuestras vidas. En mi país, yo soy de Mozambique, tendremos un grande problema con las macroplantaciones de eucalipto para la producción de papel. Entonces, por la segunda vez en mi vida, no estoy utilizando papel para hacer mis notas, porque 1 kilo de papel es algo como 4 o 5 árboles, y son árboles que están destruyendo el ambiente y son árboles que están retirando la tierra a los campesinos. Entonces, usar papel es retirar tierra de producción, es crear de nuevo las macroexploraciones en otros lugares del mundo, y por eso esta es la explicación de por qué no estoy intentando no usar el papel, porque los estamos experimentando ahora como una forma de resistencia contra la Portucel, que es la empresa de Portugal que está de nuevo colonizando mi país 40 años después de la independencia, sobre lo que pasa, en este sentido. Y antes de comenzar, y para intentar de terminar con esta división entre los que hablan y los que escuchan, creo que para nos conocernos sería mejor si nos pudiéramos presentar, porque a 5 o 6 los conozco, a otros no. Yo les digo que soy Paula, me presento muy rápidamente, soy una mezcla indisciplinada entre historia y antropología. Nací en Mozambique, tuvo el privilegio de haber tenido la opción de construir un país. Entonces yo nací en una colonia, la colonia de Mozambique, que era una colonia de Portugal, y por eso el colonialismo para mí no es memoria, es experiencia. Entonces eso es algo que creo que hay que percibirlo, que tengo muy presente en mi historia, la presencia colonial. Eu estudié, quizás alguien me escucharan hablando con Aurora, hizo mi maestría en Unión Soviética, en Leningrado, y después me fui al otro lado del mundo a hacer el doctorado en los Estados Unidos. Entonces conozco más o menos el primer y el segundo mundo, y después me volví a mi país a trabajar, y debido a un problema de incompatibilidad con el rector, me quité la universidad donde trabajaba, la Eduardo Mondlane, y me fui a trabajar fuera, me fui a trabajar a Portugal. Pero sigo en contacto con mis colegas, entonces es un poco mi perfil para que entiendan de lo que voy a hablar. Pero yo creo que quizás nos podríamos en 15 minutos presentar quién somos, no sé. O si ustedes todos se conocen, yo soy la outsider. Yo creo que no, entonces. Vale, pues empiezo yo. Buenos días a todas y a todos. Yo soy Chiara Olivieri, soy investigadora de esta universidad. Nazco como sinóloga y arabista, y recientemente he entrado en el mundo de la historiografía y de las ciencias sociales. Y soy italiana de nacimiento, naturalizada granadina desde hace ya unos cuantos años, y es un placer compartir este espacio con todos ustedes. Y bueno, creo que más o menos nos conocemos todas, por lo tanto voy pasando el micrófono. ¿Tú si no quieres? No. Es que para la grabación, si no, no entra.
Hola, soy Laura Saavedra, vengo de México. Estaba por aquí en Portugal, en Coimbra, junto con María Paula, y me he enterado que había una reunión acá y he venido. Y pues bueno, es todo. Uy, está complicado. Yo soy Begoña. Y actualmente voy a contar el último tramo. Estoy haciendo el doctorado en poscolonialismos y ciudadanía global en la Universidad de Coimbra y precisamente con la orientación principal de María Paula. Y después discutiremos más cositas aquí. Es que esto es complicado. Hola, yo creo que algunas me conocéis, soy Jorge, vengo de Valencia, estudié aquí en Granada también, tuve la suerte de tener como profesor a Antonio en 2 asignaturas y vuelvo siempre que puedo, tengo muchas amigas, muchos amigos aquí y me dedico a Palestina. Desde que estuve allí hace 9 años, pues no he podido salir de ahí tanto académica como en el activismo, formo parte del movimiento BDS también y bueno, un placer estar aquí. Hola, buenos días. Yo soy Rocío Medina, también encantada de volver a ver a gente que conocemos de hace tiempo y de conocer a nuevas personas en esta red, ¿no? Y en esta cosa que nos involucra intelectual y afectivamente a muchas de nosotras. Yo vengo de Sevilla, vengo académicamente de la Universidad Pablo de Olavide, de un cruce entre el derecho, la política y la antropología un poco imposible, que todavía está definiéndose. Pero bueno, ese es mi espacio más desde lo académico y desde términos vitales, personales, aunque ahora vivo en Sevilla, provengo de una aldeíta de Huelva, que es una provincia andaluza, del Rocío, que es un lugar como de la Andalucía más profunda, ¿no? Y que ha marcado mucho también el proceso personal, el proceso de búsqueda. Y bueno, básicamente he estado vinculada y sigo vinculada durante mucho tiempo al activismo feminista y al activismo pro-saharaui. Y también parte de mi mundo intelectual está dedicado a esos campos, especialmente a los feminismos descoloniales. Bueno, buenos días a todas y a todos. Yo soy Ochi Curiel. Nací y me crié donde entró la colonización en las Américas, a la isla Hispaniola, que comparte hoy 2 estados, separada la isla por la colonización, por un lado República Dominicana y por otro lado Haití, que yo creo que es un antecedente muy importante para ser decolonial. Soy feminista decolonial, vengo de una práctica política desde el antirracismo, lesbofeminismo, y la otra parte que yo creo que es la de menos es que soy una académica. O sea, para mí lo más importante es que soy una activista hace muchos años. Y en términos académicos, pues estoy dando clases en la Universidad Nacional de Colombia y en la Universidad Javeriana. Hace muchos años que estoy en Colombia viviendo, así que luego en la tarde vamos a compartir un poco más de cerca. Bueno, yo soy Dora Irizarry, soy de Puerto Rico, que actualmente es una colonia de Estados Unidos, y estudié Historia y Antropología Visual, y bueno, estoy aquí para presentar algunos datos sobre mi tesis doctoral, que es un trabajo de campo realizado en la isla de Vieques, que es una isla que ha sido militarizada por Estados Unidos, y bueno, el trabajo de campo es con perspectiva de género. Hola, yo soy Marga, soy mallorquina, aunque eso no tiene mucha importancia porque soy una mallorquina forastera, soy de ningún sitio de alguna manera. Yo soy activista, lo soy porque encontré a un grupo de mujeres que me motivaron y que me movieron a darme cuenta de que de alguna manera todos estamos aquí para hacer cambiar las cosas y que depende de nosotros.
Soy doctoranda en el programa de estudios de las mujeres y de género y encantada. Hola, yo soy Asunta Sabuco, nací en Alicante, pero decidí trasladarme y después de dar una serie de vueltas por algunas ciudades me quedé en Sevilla desde el año 80 y tantos. Siempre me ha interesado luchar por la concienciación de cómo se nos sigue usando nuestros cuerpos, nuestras mentes, desde una perspectiva feminista que ha ido cambiando también a lo largo del tiempo, aunque a veces menos de lo que me gustaría, esto de que tengamos que seguir luchando por el aborto cuando ya pensábamos que habíamos logrado ciertas cosas. De manera que mi tema también de investigación se ha centrado en los feminismos, pero también en el cuerpo. Me interesa mucho la cuestión de la sexualidad y también los nuevos activismos artísticos que están utilizando fluidos del cuerpo como la sangre, como un elemento para romper los últimos tabús, y espero que podamos compartirlo estos días. Hola, buenos días. Yo me llamo María Julia Costanzo, soy doctoranda en agroecología en la Pablo de la Vida en Sevilla, y normalmente me ocupo de resistencias agroecológicas, y me acerqué a estos estudios de coloniales porque yo vengo de un sur, que es un sur colonizado, no reconocido como tal, que es el sur de Italia, y entonces, bueno... Yo soy Noel Pruneda, soy de Asturias, del norte de España. He pasado la vida hasta los 21 años en mi pueblo sin grandes complicaciones. Me encanta leer. También desde hace 11 años tengo una hermana pequeña y me ha cambiado la forma de ver el mundo. Mi investigación principal es sobre las implicaciones geopolíticas de las primaveras árabes, o sea, un eje de dominación directo. Y gracias a mi directora de tesis, que la tengo aquí detrás, pues he decidido apartar ligeramente la tesis y con todo lo que he conseguido aprender estudiando cómo nos dominan, pues intentar mañana presentaros una vía de emancipación, a ver si es posible. Pero bueno, que soy muy humilde. No. Bueno, pues yo soy Diego Checa, soy jienense y bueno, también granadino de adopción ya. Mucho tiempo rondando por Granada entre idas y venidas. Desde hace unos meses, profe aquí del Departamento de Historia Contemporánea, de la UGR, y en mí, pues digamos que se mezcla un poco la idea o la inquietud por la investigación en la historia contemporánea, ¿no? Pero desde una perspectiva de investigación para la paz. Y eso me ha llevado pues a trabajar en América Latina sobre movimientos de resistencia no violentos, protección de población civil no violenta en medio de conflictos, y en los últimos años también pues a trabajar el tema de Palestina, ¿no? Y bueno, un placer para mí estar aquí con tantos amigos, colaborar con ellos, aprender con ellos y con toda la nueva gente, ¿no? Pues que habéis venido aquí también a participar y a compartir, así que encantado de la vida. Hola, muy buenas. Yo soy Lucía López, vengo de Galicia, estudié antropología y ahora estoy estudiando aquí el doctorado en ciencias sociales. Y bueno, mi tema de estudio y trabajo es sobre todo la cuestión de Palestina, ya somos 3 aquí. Y la verdad que bueno, vengo del activismo de Palestina también desde hace bastantes años, después de varias estancias allí, y al igual que ha dicho Jorge, pues es algo que me ha agarrado y que no me ha soltado. Así que bueno, que soy estudiante de doctorado, creo que a veces me define mucho más a veces el activismo y estoy un poco entre esa tensión, de hecho. Pues buenos días a todas y a todos. Yo soy Ana Silva. Vengo de, bueno, no sé si se oye bien o no. Soy de un pueblecito de Málaga donde me he criado y allí se formó mi mirada de lo local, que al mismo tiempo me conectaba con lo universal. Y en Granada, aquí en esta ciudad, fue donde empecé a formar también mi mirada sobre la diferencia. Soy jurista y me dedico a
al estudio de cómo el tratamiento en el ordenamiento jurídico se trata a las minorías y cómo podemos también llegar a puntos de encuentro con el tratamiento jurídico, y en mi caso penal, de las otras culturas. Todo este rodaje me llevó a centrarme en la mutilación genital femenina, porque para mí era un paradigma de cómo las legislaciones penales, a través de todo ese engranaje de sanciones y de castigos, están llevando a las otras culturas a la consideración de bárbaras y de todo lo que explicaré posteriormente. Mi activismo se centra en intentar aunar esfuerzos por que la mirada decolonial también penetre en el mundo del derecho, que creo que es fundamental, porque el derecho también perfila cómo se trata el cuerpo y cómo se trata al fin y al cabo nuestra manera de estar en el mundo. Muchas gracias también por la acogida y espero que podamos compartir mucho. Gracias. Hola, muy buenos días. Soy Ishita. Nací y crecí en Calcuta, lo cual fue la primera capital inglesa, pues, para los que no sepan, y ahora desde hace mucho vivo y trabajo en la Ciudad de México, entonces no sé, doblemente poscolonial o decolonial, ya lo veremos. Encantada de estar aquí, muchas gracias a Kiara y a Antonio. Soy historiadora de formación, pero me meto un poco en antropología social y también la perspectiva de género. Y como digo, ya vamos a ver, estoy aquí para aprender y compartir, intercambiar ideas. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Antonio y Kiara. Soy Saurabh Dubey. Trabajo entre historia y antropología. Soy de la India, claro, una ex colonia grande y ahora una nación grande, una nación como todas naciones, como un escándalo. I think that's something we forget, that the nation and not just the colony is a scandal, like the West, of course. Trabajo en el Colegio de México, en Ciudad de México. Hola, buenos días. Yo soy José Márquez, Pepe Márquez, me conoce todo el mundo así. Yo soy granadino, y aquí sigo, aunque mi vida ha habido etapas que no he estado aquí, y yo vengo del activismo más que de la academia. Me pasa como con la compañera de Colombia que decía, yo soy más un activista, que yo empecé con las luchas coloniales en el año, a conocerlas, mejor dicho, no a hacerlas, el año 84, con la guerra centroamericana contra la lucha colonial de los Estados Unidos, y allí me encontré con esa realidad, y con más activismo que teoría, que cuerpo teórico, y ahora al final de muchos años empiezo a tener cuerpo teórico, con muchas contradicciones que habrán habido en nuestro caminar, en ello estamos. Bueno, y ahora estoy investigando sobre la paz, sobre esa paz que hubo en El Salvador, que ahora que se cumplen 25 años, esa paz liberal que ahí se creó, y me está dirigiendo además la tesis Diego, y bueno, muy satisfecho a ver si conseguimos hacer algo con más fundamento que praxis. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Ángeles Castaño. Profesionalmente soy profesora en el Departamento de Antropología en la Universidad de Sevilla. ¿Y cómo me voy a definir? Yo soy, lo único que se me ocurre es que soy una persona en tránsito, ni entendida en la academia, ni entendida en el activismo, ni entendida en ningún sitio. Me puedo definir, atravesada por muchos nacionalismos. Soy hija de emigrantes y yo misma he sido emigrante desde los años 70, que mis padres emigraron a andaluces sevillanos, emigrados en Cataluña, así que he sufrido los ismos catalanes, los ismos en distintos sistemas educativos. Y bueno, pues en los últimos, desde hace 25 años, lo que significa la mitad de mi vida, os podéis ya imaginar que he superado los 50, una adoptada por la tribu de Beni Josmar, cosa que cuando uno tiene que explicar las cosas que explica o que analiza está mal entendido. Y tengo una familia transcultural.
a caballo entre los mundos del Mediterráneo y transcultural en el estrecho, entre el norte de Marruecos y Sevilla, que es de donde soy. Bueno, hola a todas y a todos. Yo soy Javier García Fernández, soy de Ejido, de un pueblo de Almería, pero mi familia es de aquí de Granada y yo llevo muchos años aquí en la Universidad de Granada. Bueno, mi recorrido un poco ha sido siempre el nacionalismo andaluz, desde la Unión de Juventudes Comunistas de España, desde la candidatura unitaria de trabajadores, que es el partido donde milito, y fundamentalmente del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Desde hace unos pocos de años me tomé más en serio el tema de la universidad y ahora hago mi doctorado en el Centro de Estudios Sociales de Coimbra, también con María Paula y con otros compañeros, sobre historia de Andalucía y sobre la conformación de la colonialidad interna dentro de Europa, cómo ha afectado a nuestros países, en concreto al nuestro, que es Andalucía. Hola, yo soy Isa. No estaba muy preparada para esto, así que no soy de aquí, pero me siento muy andaluza, soy muy feminista, soy activista feminista. Hoy vengo como en representación de Médicos Mundi, que es donde estoy trabajando ahora como técnica en un proyecto educativo para trabajar el tema de derechos sexuales y reproductivos en centros educativos. Soy psicoterapeuta y sexóloga y sobre todo trabajo mucho con gente adolescente y he venido aquí para aprender muchísimo y tengo muchas ganas. Bueno, hola, yo me llamo Mar, soy de un pueblo del sur de Andalucía, de Cádiz, que se llama Chiclana de la Frontera. Y bueno, en estos momentos creo que lo más destacable es que estoy intentando tener un conocimiento de la historia familiar, de mi historia familiar, desde un conocimiento situado. Evidentemente soy feminista, transfeminista, estoy un poco ahí y bueno, me dedico a mis labores también. Yo soy Zaida, soy de Granada, soy estudiante del grado de Antropología y bueno, los últimos 2 años he estado más centrada en el activismo contra el régimen fronterizo europeo y he venido a aprender mucho y gracias también por abrir este espacio a gente que no estamos en doctorado. Buenos días, me llamo Lisa, soy hija mestiza de familia argelina y española en Francia. Entonces, bueno, yo también soy migrante aquí en Andalucía. Soy estudiante del grado de Antropología de aquí, de la Universidad de Granada. También empecé mi activismo en Palestina, de donde he vuelto hace poquísimo. Entonces pretendo que eventos como estos me ayuden a entender mi activismo en la academia. Gracias. Hola, yo soy Valeria, soy de Italia y del sur de Italia y hago un doctorado en Bolonia de estudios de género y sobre las mujeres y soy aquí para un intercambio para unos meses y me ocupo principalmente de la literatura de los esclavos que han vivido la trata atlántica, el comercio atlántico de esclavos. Hola, yo soy Tono, tengo una revista de cultura andaluza, he venido a acompañar a mi amiga Ana y a aprender de vosotros un poco. Hola, buenos días, yo soy Carmen, soy estudiante del Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos y bueno, hace poco que empecé a informarme un poco sobre el decolonialismo y todos estos temas, sobre todo desde la perspectiva del feminismo y bueno, quería venir a descubrir nuevas perspectivas aquí con vosotros y vosotras. Hola, yo soy Aurora Álvarez Wenger y siempre me pasa un poco como María Ángeles, me cortocircuita la pregunta de que uno se sitúe, porque, en fin, me parece siempre complejo, pero bueno, que creo que nos puede dar mucho pie para el debate a posteriori, hacer una pequeña mirada los relatos que hemos y las narrativas que hemos construido en nuestras autopresentaciones, ¿no? Porque como la identidad siempre es circunstancial y referencial, bueno, es interesante ver, a mí me ha fascinado, ¿eh? O sea que gracias, Paula, ya por invitarnos a hacer este ejercicio porque salen muchas cosas. Bueno, como ha habido mucha referencia, como no podía ser de otro modo, a lo biográfico,
a mí, pues evidentemente, como a todas, pues me interpela porque yo nací en Santa Clara, Cuba, viví en la Unión Soviética hasta los 8 años y en los años 80 vine a España, ya me quedé, viví en Madrid mucho tiempo, no soy andaluza, esto es un problema que tengo porque no soy andaluza, pero bueno, estoy intentándolo, a ver si me siento muy acogida, pero lo estoy intentando. Y me formé en mi educación, es en antropología, soy antropóloga social, en el Estado español y en el Reino Unido, en Inglaterra, en Gales, bueno, tengo así como habitando distintos lugares. Y bueno, las temáticas que llevo trabajando desde hace un tiempo, desde hace, pues diría más de una década, tienen que ver con metodologías colaborativas. A mí me interesa mucho la cuestión decolonial, pero desde lo que es el giro metodológico, ¿no? O sea, cómo abordar todas las cuestiones metodológicas, y muchas de las que estáis aquí, pues nos conocemos, hemos compartido espacios y que, bueno, que es un placer teneros a todas y a todos en Granada para que sigamos escuchándonos. Olá, eu sou Valdirene, sou brasileira e estou na Universidade de Granada fazendo uma estância de doutorado, e como me interesso por las temáticas de fronteiras, estou aqui para aprender um pouquinho. Buenas a todos y a todas, yo soy Jordán Sánchez, soy doctorando de la Universidad de Granada y estoy muy interesado en la creación de identidades a través del discurso político, especialmente en propaganda aplicado al ámbito de China. Entonces espero que el miércoles, en mi pequeña ponencia, me deis un feedback y podáis ayudarme a desarrollar el tema. Hola, yo soy Antonio, nací en el Albaicín, por tanto me siento un poco del Albaicín, pero claro, ya no sé exactamente de dónde soy realmente. Soy albaicín, soy subcaliforniano, soy granadino, no sé exactamente lo que soy. Y bueno, aparte de, como decía Aurora, los viajes por muchos sitios que hacen que las identidades se desaparezcan, emerjan y crucen, el campo de trabajo donde me he sentido cómodo en los últimos tiempos es en gestión comunitaria de recursos con comunidades en diferentes lugares del mundo, y sobre todo en la resistencia, en las luchas por la vida y en las luchas por los recursos naturales, que son nuevas formas de resistencia decolonial. ¿Y las 3 personas que están filmando, ellas también son parte de la... También tú, te toca Jara. Yo no, ella. Yo no he sido, ha sido ella. Bueno, pues buenos días, yo soy Jara, yo vengo del mundo de la comunicación, llevo 10 años trabajando en televisión y bueno, y ahora estoy aquí en el mundo un poco más académico, aprendiendo mucho de antropología y participando un poco en este aprendizaje. Y yo no soy de hablar y lo estoy pasando fatal porque a mí me gusta estar detrás. Buenas, yo soy Adrián, actualmente estoy haciendo el grado en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Granada y ahora mismo pues realizando unas prácticas ICARO en el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad y aquí de práctica. Bueno, soy Luisa, soy estudiante también de Comunicación Audiovisual, también estoy realizando las prácticas con mi compañero, estamos terminando y bueno, aquí estamos... grabando. Hola, perdona el retraso, mi nombre es Luisa y me he retrasado porque tenía que llevar al hijo al cole y todas esas cosas que compaginamos con la investigación. Y estoy intentando retomar mi tesis doctoral que dejé cuando parí y el movimiento decolonial me enamora y a ver si consigo aprender mucho esos días aquí. Muchas gracias y perdona. Bien, gracias a todas y a todos, y yo creo que esto nos muestra cómo hacer conocimiento es una tarea colectiva, que no podemos hacerlo solamente. Si lo podemos intentarlo hacer como Kant lo intentó hacer,
cerrado en Königsberg escribiendo la historia del mundo. Esto es un ejercicio posible, pero yo no creo que sea el mejor. Pero todavía seguimos con una profunda influencia de este espíritu de racionalidad muy individual, que es algo que es muy propio de un determinado proceso histórico y político, que lo podemos situar muy bien en Europa desde el finales del siglo XVII, XVIII, que es todo el problema del iluminismo. No me voy a entrar por allá porque no es mi intento, pero lo que creo que es partilhado por todos nosotros y nosotras es que nuestra identidad es política, es geográfica y es epistemológica. Entonces el ejercicio nos muestra bien dónde hablamos, por qué hablamos y nuestras opciones. Y esto fue un poco lo que creo que es cómo construir conocimiento en diálogo. Hay un otro momento que les quería decir, es que hoy se conmemora el aniversario de Nakba. Para mí es algo muy profundo, que es el sentido de que la lucha continúa, que el colonialismo continúa, y cómo es posible muchas veces olvidarnos de lo que pasa en el mundo, como esta condición de subalternidad, de explotación, de negación de identidad sigue estando presente, y nos acomodamos un poco con este proceso y lo miramos casi con naturalidad. Entonces eso es algo que me preocupa mucho, y por eso creo que tenemos que pensar un poco más sobre lo que significa el desastre, la Nakba, porque es algo que sigue siendo constitutivo de la identidad europea. No es un problema de los palestinos, sino un problema que ha generado la cuestión palestina. Entonces, yo creo que muchas veces es el gran problema, y hoy voy a intentar discutir un poco con ustedes, es que la historia es algo muy complicado. Y creo que si hay algo que nos une a todos, a nosotros y a nosotras, es que hemos estudiado la historia de Europa, que nos ha sido presentada como la historia universal. Eso es algo que partilhamos todos. No creo que sea algo de distinto. Yo tengo el privilegio de haber estado en Mozambique con la independencia, y les cuento una historia pequeña que es muy interesante. Es que la independencia ocurrió cuando yo estaba terminando el segundo año de la escuela secundaria, la sexta clase, y entonces hasta el segundo trimestre estudiábamos las leyes de Portugal, Afonso I, Sancho I, Afonso II, Sancho II, bla, bla, bla. Entonces ocurrió la independencia y salimos de los reyes de Portugal hasta los reyes de Zimbabue. Entonces seguíamos con los reyes, pero las referencias eran otras. Y había tres grandes decisiones. Es que nosotros éramos de Mozambique, éramos de África y éramos del Océano Índico. Y eso definió mucho de nuestras referencias. O sea, para mí, el Atlántico todo se transformó en el Occidente. Y esto es muy interesante. Cuando yo empecé a trabajar con colegas en la Unión Soviética, que para ellos, muchos de América Latina, porque era un espacio muy interesante de apoyo y desarrollo de teorías sobre lo que es el colonialismo, etc. Y creo que muchas veces es importante, ahora que estamos celebrando los 100 años de la Revolución Rusa, es importante devolver algunos de los trabajos sobre lo que fue el colonialismo en Rusia, etc. Hay que pensar un poco más sobre Europa. Pero descubrí que para los colegas de América Latina, que para mí eran el Occidente era el Oriente, porque para ellos el Occidente eres para mí el Oriente. Entonces, la geografía es muy complicada, está llena de malentendidos y de perspectivas que muchas veces nos obliga a pensar desde nuestras posiciones de qué hablamos y por qué hablamos. En segundo momento, yo creo que, y esto lo vemos desarrollando con Boaventura, algunos de ustedes mencionaron Coimbra, donde estamos, que son todos los problemas con las epistemologías del sur, pensar el sur en su diversidad. Y ayer estuve un poco hablando con Antonio, y ese es uno de los problemas que me preocupa un poco, y por eso lo voy a poner un poco en mi explicación, es que creo que pensamos mucho, en primer lugar, que como si jamás hubiera habido contactos en el sur con el sur. Yo soy del Índico
nuestra potencia colonial por mucho tiempo fue India. Estuvo en Goa. Nosotros dependíamos de Goa. Los archivos de Mozambique hasta el siglo XIX están en Goa, que es donde estoy trabajando ahora. Pero esos archivos son muy interesantes porque tienen mucha información sobre los circuitos del Índico y del Pacífico, sobre los contactos comerciales con las Filipinas, con México, con Yucatán, etc. O sea, la invención del sur como algo que empezó en los últimos 10, 15 años, con 20 años, con contactos sur-sur, no es así. Es más compleja, es más diversa y nos obliga muchas veces a mirarnos un poco para atrás. ¿Cuáles son los contactos, las conexiones, los aportes que esto nos trae? Y yo creo que por eso, intentando de organizar esta presentación, y una de los contributos grandes que Boaventura, los que lo conocen su trabajo, son estudiar todas las ausencias, las emergencias que es posible, las temporalidades, cómo se discuten entre ellas, y todo el problema de las líneas abismales que ocultan el otro lado y no lo permiten transformar en una copresencia. Yo estaba leyendo a Sukarno, que yo creo que es un momento fundador en los últimos siglos sobre lo que es las alianzas en el sur. Entonces hay que lembrar las independencias, lo que pasa después de 47 con la independencia de India, que para nosotros y nosotras en el sur, en África y en Asia, va a ser de una importancia radical, que es posible la independencia, pero el segundo momento van a ser las alianzas en este sur, cómo se van a desarrollar y sus aportes teóricos y metodológicos, cómo hacer las conexiones. No sé si ustedes se acuerdan que en 48 Indonesia, que se había tornado también independiente, va a ser de nuevo ocupada por los holandeses que no estaban de acuerdo con la opción política de Indonesia. Y lo que es interesante es que India sale apoyo de Indonesia y va a generar todo un movimiento muy interesante en los 50 de participación cultural, política por las calles, lo que yo creo que ha actuado de nuevo con los foros sociales mundiales, pero esto ocurrió en India en los 50. Entonces, muchas veces yo creo que es importante de mirar un poco atrás lo que fueron las contribuciones, las participaciones, pero sobre todo pensar 55. Todos ustedes saben lo que pasó en 55, ¿no? La conferencia de Bandung. Entonces, para nosotros Bandung es fundamental. Bandung fue la conferencia donde los colonizadores no pudieron participar. Y hay el discurso de Sukarno, que es muy interesante, en cuando ella dice que hay una línea abismal que divide el mundo, que se inicia en Gibraltar y termina en Japón, y que separa los que deciden sobre el mundo y los que tienen que seguir estas decisiones son los que están en el sur. Esta es la línea que lo llaman la línea que alimenta el imperialismo. Yo creo que esta idea de los que tienen derechos y los que no existen porque son interpretados como los inferiores, los colonizados, que tiene que mostrar tras su desarrollo que puede entrar el grupo de los civilizados, de los desarrollados, va a ser lo que va a marcar las relaciones entre África, entre Asia, todo el desarrollo que va a seguir con Gamal Abdel Nasser, con Zhou Enlai, con Deng Xiaoping, con Vietnam, etc. Y eso fue algo que yo tuve que estudiar en Mozambique. Yo tuve que estudiar 15 revoluciones mientras estaba en la escuela secundaria, la revolución cubana, la revolución vietnamita, la revolución china, la revolución rusa, etc. O sea, que cada país tiene sus procesos políticos y hay que reconocerlos como tal. Si tomamos una parte por lo todo, hay el gran riesgo de no conocer en realidad los procesos políticos en que estamos involucrados e intentar de reproducir o imponer una otra voluntad. Entonces, esto fue lo que aprendí con Bandung, es la necesidad de comprender las cosas bajo los ojos de las personas que participan en las actividades. Y el segundo momento
que Bandung también señala es que la línea de la colonización no es una línea de color. Eso es un problema un poco de las Américas y de Europa, pero cuando salimos de América y de Europa hasta Asia y África, los problemas cambian un poco. Cuando entramos en India, por ejemplo, hay todo el problema de la casta, que hay que discutirlo, que es complejo. Cuando entramos al continente africano, por ejemplo, hay todos los vectores de edad, los grupos de los más viejos, de los menos viejos, cuáles son los conflictos. Entonces hay que perceber las líneas de interseccionalidad dependiendo de los contextos donde estamos hablando, sino el riesgo de no entender o de imponer una reflexión única sobre las cosas. Y esto es importante porque en Conferencia de Bandung, que es una conferencia muy interesante, que si miran las fotografías van a ver que es la conferencia de los hombres con vestidos, porque la mayoría de los hombres está vestido de una forma muy distinta. Hay hombres blancos colonizados. Yo creo que ustedes todos se acuerdan del arzobispo Macarios, que está presente en la conferencia de Bandung y que va deportado a las Seychelles por un año porque él era parte de una colonia de Inglaterra que no ha aceptado que él participara en esa conferencia. Entonces hay que entender un poco más y no reducir tanto la lectura del mundo a algunos autores que nos parecen muy importantes, pero muchas veces los autores que nos parecen importantes responden de facto a nuestros problemas y hay que ponerlos en diálogos, porque si para nosotros y nosotras, por ejemplo, que somos en Mozambique muy maoístas, muy involucrados y con mucha influencia de China en la producción política, etc., pero ler a Mao o a Deng Xiaoping o a Xu Enlai no es suficiente para comprender la lucha en Mozambique. Hay que leer los trabajos que fueron producidos, así como hay que leer los trabajos que fueron producidos y teorizados sobre la lucha en la África Austral para comprender lo que estaba pasando en la África Austral. Si no, de otra forma, no vamos a comprender lo que estaba pasando en la África Austral con el tiempo del apartheid, etc. Y eso es fundamental para perceber lo que cambió y lo que no ha cambiado. Que esto es el segundo punto de referencia. Me estoy mirando que tengo más 25 minutos, entonces tengo que ir un poco más rápido. Pero el tema de mi ponencia, que son los feminismos decoloniales, yo no trabajo mucho sobre la cuestión feminista porque nosotros hablamos en plural, hay feminismos. Entonces hay que percibir las luchas de las mujeres en los contextos donde las luchas están ocurriendo. Y les voy a intentar mostrar cómo la presencia de las mujeres en la lucha armada en Mozambique, esto es uno de los grandes elementos que creo que nos puede aportar contribuciones a una discusión más amplia sobre las luchas por la cultura, las luchas por la paz, el papel de las mujeres en este proceso, porque lo que pasó bien y mal en Mozambique puede señalar algunas pistas para comprender lo que pasa hoy en Colombia, lo que pasa en otros países, pero al mismo tiempo hay que, creo yo, que problematizar lo que es la descolonización bajo los ojos de los que fueran descolonizados y no bajo los ojos de los europeos que tienen una idea, europeos metropolitanos imperiales que tienen una idea determinada sobre lo que es la descolonización, e intentar de hacer una discusión teórica más sofisticada sobre los objetivos de estas luchas y sobre lo que estaba pasando y hasta qué punto hubo descolonización o seguimos con situaciones de reproducción de colonialismo interno o colonialismo regional. Voy a intentar dar una explicación sobre nuestra región. En el sur de Zambeze, que es toda la región que está Angola, Mozambique, Zambia, Botsuana, Lesoto, Suazilandia, Sudáfrica, Malawi, somos 8 o 9 países, hay uno que está faltando. Lesoto, bien, no es importante y no me van a criticar mucho. Zimbabue. Lo problema es que nosotros fuimos mirados siempre
como la protección de Sudáfrica. Sudáfrica eres y sigue siendo la referencia de la posibilidad de un desarrollo capitalista en África bajo los moldes internacionales del desarrollo capitalista. Y esto es algo que es importante comprender para entender lo que está pasando hoy en Sudáfrica. Los acuerdos, las Sunset Clauses, que Nelson Mandela ha firmado el día antes que ocurrieran las elecciones, las primeras elecciones libres y en Sudáfrica, fueron la posibilidad que Sudáfrica siguiera con el desarrollo capitalista como una condición central a la transición. Y esto es algo que creo que no ha estado muy bien desarrollado afuera, pero una gran parte del ANC, la grande frente de oposición al régimen del apartheid de minoría blanca, fue un proyecto del ANC, era un proyecto de liberación de Sudáfrica, pero con una fuerte participación de negros neoliberales dentro del proceso. O sea, la cuestión racial no significa inmediatamente que las personas son a favor de justicia social, de equidad, etc. El segundo problema es que eran personas muy patriarcales en sus ideas sobre el desarrollo de la sociedad. Entonces, todo esto está dentro del ANC. El ANC es una frente y más tarde se cambia a partido político. Entonces, no podemos decir que con la llegada del ANC al poder en Sudáfrica todo cambió. Mucho no ha cambiado porque las condiciones económicas siguen siendo las mismas, no hubo grandes cambios, la mayoría sigue sin grandes alcances, sea de acceso a agua, a la tierra, a los insumos básicos. Entonces, por eso explica lo que ha pasado con Malema y la creación de los Economic Freedom Fighters, que es un partido político que resulta del ANC. Y la segunda cuestión es lo que pasa en Sudáfrica con las luchas por la descolonización de la universidad. Esto es un problema de Sudáfrica, no es un problema de África. Es un problema muy propio de Sudáfrica porque las universidades, el sistema jurídico, el sistema del Estado siguieron funcionando como estaba funcionando antes de las elecciones. Esto va a explicar por qué fue necesario las comisiones de verdad y reconciliación, porque el judiciario no fue descolonizado, no hubo el saneamiento de los jueces que venían del tiempo del apartheid, muchos seguirán y siguen todavía. El ejército siguió funcionando como estaba, entonces la policía también. Entonces hay aquí un problema, es que en Sudáfrica, a distinto de lo que pasó en Angola, en Namibia, en Mozambique, en Zimbabue, no hubo un grupo que había llegado al poder tras la victoria en la guerra nacionalista. En Sudáfrica hubo un acuerdo entre dos partes, que fueron los acuerdos que ustedes saben, que fueron firmados por Angola, por Sudáfrica y por Cuba, sobre el fin del conflicto en la región austral de África. Pero eso no significó el cambio interno en Sudáfrica. Entonces, lo que pasa muchas veces en Sudáfrica es que los sudafricanos siguen mirando a sus vecinos como bajo la mirada producida por el apartheid sobre sus vecinos. O sea, los mozambiqueños, los zimbabueanos, los tsuanas, los sotos son mirados como inferiores porque nosotros, los sudafricanos, somos más desarrollados, tenemos un conocimiento mejor, somos el elemento privilegiado de contacto de África con el mundo. Entonces, esto explica lo que estoy intentando de plantear, que hay una colonización, intento de colonización regional a nivel del África Austral por Sudáfrica, y eso va a explicar muchas veces que nosotros tendremos un problema con el IRN, es que hay una diferencia entre Sudáfrica y Southern Africa. Yo pertenezco al África Austral, Southern Africa, pero las tres últimas letras del IRN muchas veces se confunden con Sudáfrica. Entonces es normal que las personas hablen de Sudáfrica hablando de África. Nosotros somos 55 países, en diferentes bloques regionales, con diferentes problemas, y Sudáfrica no representa el continente africano. Es un país, no es el continente.
pero hay siempre el riesgo que Sudáfrica represente el continente, porque es el país que tras su lucha y sus problemas es más parecido o tiene aparentemente más puntos de referencia con lo que pasa en Brasil, en México, en los Estados Unidos. Pero es un país, no es el continente. Entonces, esto es el primer elemento. Y el segundo elemento que tendremos que pensar es que África no es un país. La construcción de África como un país es un proyecto colonial que nos ha atribuido una identidad que es una identidad problemática de incompetencia, de su desarrollo, de ausencia de conocimientos, de ausencia de historia. Esto es un proyecto que no somos solamente nosotros, y en ese sentido creo que España y Portugal están con nosotros, porque el proyecto de la historia de Hegel dice que bajo los Pirineos no hay historia. Entonces, a mi geografía, bajo los Pirineos es África, entonces esto es parte del continente africano, estamos en una otra geografía, segundo Hegel, pero esto es la cuestión grande que tendremos que pensar, es que mucho de que sabemos sobre el continente africano no es producido por personas que están involucradas epistemológicamente, política y geográficamente con el continente. Son personas que trabajan bajo lo que Valentín Mundimbe ha definido como la biblioteca colonial. O sea, trabajamos mucho con referencias políticas, económicas, etcétera, que no nos representan. Y este es el problema. ¿Quién habla por quién? Por eso estuvimos haciendo este juego. Pero a mi juicio es muy problemático cuando miramos los africanos, que es un poco como Chandra Mohanty nos habla, quién son las figuras homogéneas que hemos construido que intentan de representar el sur. Yo creo que es necesaria de facto una alianza dentro del sur, pero tiene que ser una alianza en el plural, esto para venir a los feminismos, tienen que ser alianzas en plural sobre los problemas de las mujeres en el sur, y si no logramos conocer los problemas bajo los ojos, los debates, las protestas en el sur, no vamos a lograr jamás tener de facto un diálogo, una concertación de posiciones, y vamos a seguir reproduciendo una mirada que intenta de hablar por todos y por todas, y esto no es posible porque sigue con la lógica de la colonización, que una parte de la verdad representa toda la verdad. No hay una verdad, hay regímenes de verdad. Entonces esto es el problema que pasa aquí. La tercera cuestión es lo que pasa con el decolonial. Yo creo que hay un problema de traducción entre nosotros y nosotras sobre lo que significó para nosotros en África la descolonización. La descolonización fue la abertura al nacionalismo, no bajo la mirada alemana o europea de nacionalismo, pero la reivindicación que nosotros tendremos historia, tendremos cultura, tendremos nuestras lenguas, tendremos nuestra contribución al proyecto que Europa ha monopolizado como siendo el proyecto del iluminismo, y esta contribución tiene que ser reconocida como nuestra. Entonces hay una reivindicación de nuestra humanidad en el proyecto que nos ha construido como no humanos. Y esto es algo de muy complejo, y creo que los colegas que están de India me pueden ayudar, porque ellos tienen una historia riquísima de una profunda contribución a la ciencia y al conocimiento europeo, que de repente es privatizado tras el iluminismo como un proyecto europeo. Es que lo que nosotros conocimos como la revolución iluminista es la nacionalización, la privatización de un conocimiento que ocurrió en el mundo y de repente se transforma en el conocimiento europeo. Y les doy un ejemplo muy fácil. Ustedes han todos trabajado historias de las civilizaciones clásicas, ¿cierto? ¿Egipto es civilización clásica o no? El viejo Egipto es parte del Mediterráneo clásico. Pero después son las revoluciones árabes, y Egipto ya no es parte de Europa. Entonces estas deslocaciones, lo que nos gusta, los ponemos ahora, después ya no son parte. Hay una geografía compleja que tendremos que ver por qué participamos en unos momentos en la construcción de Europa y después Egipto ya no es Europa.
Entonces, eso es la cuestión. Es que cuando miramos la intersección entre África y Asia, y disculpen por la arrogancia, es que Europa es una península de Asia. Y esto es el problema, es que se intenta de producir desde el siglo XVII una reflexión sobre una región del mundo que era de facto el fin de los contactos con Asia. Y este es el problema, que si miramos mucho a la historia de Europa desde las Américas, la Europa es muy distante. Si miramos a Europa desde los ojos del Asia, Europa es el fin de los contactos, de la circulación en esta parte del mundo. Y la segunda cosa que no podemos olvidarnos es que desde el siglo XIV, XV, el Oriente está cerrado. Tendremos lo que después va a ser el Imperio Otomano, el Imperio Mogul, el Imperio Ming, el Imperio Ruso. Entonces, los primos, o sea, la península ibérica, no tiene más, Carlos V, no tiene otra solución sino irse al otro lado, porque el resto del mundo está cerrado con otros proyectos imperiales. Y esto nos lleva a un problema, es que la noción de imperialismo y colonialismo no es una matriz europea. Hay otros procesos coloniales en el mundo que tendremos de conocer en más detalle. Quizás el último es el imperialismo japonés, que todos lo conocimos y los estudiamos hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pero eso también es parte del proceso de descolonización. Entonces, ese es un poco mi problema con el sentido de colonial, que es una interpelación a la construcción del conocimiento que mira el colonialismo como parte de una historia muy atrasada que ya terminó y el colonialismo sigue con nosotros como una realidad política hoy. No es posible pensar, a mi juicio, en esto sigo Dubois, pensar el colonialismo sin el capitalismo. El colonialismo es twin brother, el gemelo malo del capitalismo. No es posible pensar uno sin el otro. Cuando el capitalismo surge, tendremos casi de inmediato las primeras relaciones capitalistas y creo que lo que Javier va a estudiar aquí en Andalucía es un buen ejemplo que el desarrollo capitalista trae con él la cuestión de colonialismo. Y el colonialismo emerge en diferentes regiones del mundo con diferentes procesos. Entonces, estos son los dos problemas sobre esto. Y ahora, muy rapidito, antes que me quedan los últimos 15 minutos, y es siempre el problema del tiempo lineal. Después de toda esta reflexión sobre los conceptos, cuáles son los problemas que yo tengo. Es un problema de historia. La cuestión de colonial es que de facto no conoce bien las otras historias y la permanencia del colonialismo. Creo que tendremos un poco también que volver a las Américas y preguntar hasta qué punto el colonialismo terminó. En Puerto Rico, sigue en las Guianas, sigue los colonialismos regionales, lo que estaba yo planteando sobre Sudáfrica. No creo que sea una excepción. Yo conozco mejor mi continente, conozco un poco el continente americano, y creo que el papel de los Estados Unidos y de otros países tiene que ser estudiado y un poco repensado sobre estas estructuras regionales que se están. Muchas veces no es tanto una estructura de funcionamiento regional en las Américas. Me explico. Brasil para nosotros es una potencia colonial. Lo que Brasil está haciendo en Mozambique es la reproducción de una política de colonización, de robo de recursos, de tierra, etc. Entonces, hay que tener en atención que una cosa son las políticas internas de Brasil hasta sus ciudadanos, la otra cosa son las políticas externas de Brasil que siguen las políticas coloniales. Lo mismo pasa con China, y no voy a entrar, porque nosotros tendremos los Big Five en Mozambique, los 5 BRICS funcionando como las nuevas potencias imperiales. Entonces hay un poco que pensar sobre la reproducción del modelo y eso es fundamental para pensar el decolonial. Finalmente, el problema de la interseccionalidad. Todas las grandes reflexiones sobre las Américas, desde Kimberley Shaw, etc., tiene de facto una triangulación muy interesante que es raza, género, que están con el capitalismo siendo discutidas, la cuestión económica. Yo creo que esto funciona para algunas regiones del mundo,
pero no para todas. Y cuando salimos de la región americana hasta la región africana, la cuestión de la interseccionalidad está mucho con cuestiones de diferencias étnicas, diferencias de edad, entre el tradicional y el moderno, pero la cuestión racial, como se plantea en las Américas y Europa, no está en el continente africano. Entonces, no podemos exportar la idea que el racismo es una forma universal, porque hay que pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de racismo. Si todos los contextos y los problemas son contextuales, entonces hay que pensar lo que pasa en el continente africano. Nosotros tendremos ataques y ataques y ataques de xenofobia, pero hay que estudiarlos como xenofobia. No hay que lanzar la idea que eso también es racismo. Si lo ponemos bajo la idea de racismo, estamos exportando una idea como siendo la universal y no logramos captar toda la sofisticación que está por detrás. Y finalmente el problema con las mujeres en el continente africano, que yo creo que es un problema muy fuerte. El primer problema que nosotras tendremos es que las mujeres siempre estuvieron en las líneas de trabajo, pero nuestros hombres muy simpáticamente nos protegen y no nos dejan hablar. Entonces, las grandes voces intelectuales del continente más conocidas afuera son hombres y no son mujeres. Pero esto no significa que no hay mujeres. Las hay desde el inicio. Yo creo que en una de las primeras universidades, de las más viejas del mundo, que todavía funciona, la Universidad de Fez, es fundada por una mujer y desde entonces las mujeres están... Es que hay un problema. Lo que llamamos hoy universidades son proyectos modernos, bonapartianos o humboldtianos de universidad. A mí me gustan mucho los adjetivos. Yo creo que hay un problema con los sustantivos únicos. Es que las universidades no son un proyecto europeo. Las universidades existen en diferentes lugares del mundo. El problema es cuando tomamos una vez más la parte por el todo. Esta es una de las grandes características de la modernidad eurocéntrica. Toma cuenta del concepto, lo torna excepcional, se apropia y después le dice, esto es la referencia, síganla. Pero hay muchos ejemplos de universidad en el mundo y entonces hay que estudiarlos. Esto es uno de ellos, no es ni humboldtiana ni bonapartiana, es una otra universidad como la fue Tombuctú y un montón de otras. En India hay montones, en China, en Vietnam, en lo que es hoy Singapur, etc. Entonces esto es la otra cuestión. Pero lo que pasa con las mujeres es que la lucha de las mujeres va a ser una de las grandes condiciones de liberación en el continente africano. Ellas van a estar en la lucha y una de las grandes características de estas luchas es que las mujeres van a ser militares. Al contrario de lo que pasa en otras regiones del mundo, yo creo que mucho en América Latina, en África las mujeres son militares. Entonces eso cambia un poco la perspectiva un poco romántica que se tiene sobre las mujeres, en que las mujeres están en la resistencia, pero no están en la lucha, que ya no es resistencia, es una afirmación de un otro proyecto. Entonces no es solamente problematizar lo que es resistencia, sino también problematizar el lugar de la mujer en las luchas nacionalistas por la emancipación política, la emancipación de las mujeres, etc. Y estas luchas son muy interesantes de estudiar y a mi juicio es muy problemático que no las estudiemos porque no estamos comprendiendo la lucha de las mujeres, que creo que es una lucha que va a largo de las otras luchas en el mundo. Fue una lucha por la tierra, fue lucha por la habitación, por la educación. Esta era la lucha de las mujeres también en mi país, en Angola, en Namibia, en Zimbabue. Pero como estas mujeres nos dicen, esto ha sido mi trabajo, porque tendría que hablar, hacer con que sus voces sean más oídas en el mundo, es mi convencimiento, mi deber como mozambiqueña, es que estas voces nos dicen en permanencia que cuando nos fuimos a la lucha, en el sentido amplio, tendríamos dos enemigos, el colonialismo y los hombres.
Entonces el patriarcado y el colonialismo han sido siempre dos elementos muy centrales en la teorización de los objetivos de las luchas de estas mujeres. En el segundo momento, lo que es muy interesante en estas luchas es que el enemigo va a ser muy bien estructurado y muy bien teorizado. El enemigo no es el hombre en blanco, el enemigo es el colonialismo y el capitalismo. Entonces, si ustedes miran bien las luchas nacionalistas con guerras que hay en el continente africano, y para explicar que estoy hablando de guerra, en Guinea-Bissau y Mozambique estamos hablando del uso de mísseis terra-ar, de mísseis Estrela, de fabrico soviético. Entonces, para usar un míssil es necesario saber mucho de trigonometría, etc. Y son mujeres que los van a utilizar, que van a ser entrenadas en diferentes lugares del mundo, pero ellas están en la lucha. Pero están también en muchos lugares otros de la lucha. Están en la divulgación de información, en la movilización, en el apoyo a los huérfanos y a las viudas, y sobre todo en la reproducción del tejido social tras la seguridad de los hijos y la alimentación, porque son ellas que van a producir. Y esto nos muestra por qué es posible una guerra de guerrilla victoriosa. Es porque las mujeres están en la línea central de la lucha. Si ustedes miran las fotografías que hay sobre la guerra en Angola, en Zimbabue, en Mozambique, hay mujeres donde la guerra está ocurriendo. La guerra como una actividad masculina es un producto del patriarcado, que entiende que la guerra son hombres matando a hombres. La guerra no es eso. Una guerra de guerrilla es una guerra donde las mujeres tienen un papel absolutamente central, que es el papel no solamente de apoyo con la información, con el transporte de armas, etc., pero con la reproducción y la seguridad del tejido social. Y yo, cuando estaba hablando con mujeres en Mozambique, nos decían que ellas tenían que tener 3 lugares de producción agrícola, uno para ellas, uno cuando venían los portugueses o la guerrilla y les pedía apoyo, y el tercero, si lo destruían los 2 primeros, tenían un de seguridad. O sea, tenían que trabajar 3 veces más para asegurar la reproducción de sus familias. Y esto es lo que hoy creo se teoriza un poco como la economía del cuidado. Ellos tenían la obligación de cuidar de sus familias. Por eso yo creo que es muy interesante cuando empezamos a analizar los procesos de paz, dónde están las mujeres en los procesos de paz, que muchas veces hay huelgas de sexo presentes anteriores a los procesos de paz. Cuando ellas dicen no hay sexo, va a ser la paz y después vamos a pensar lo que hacer. Esto está presente en varios contextos africanos. Y en el segundo contexto, cuando las mujeres dicen no logramos más seguir con eso, hay que hacer la paz porque nosotras ya llegamos al límite. No es posible seguir con eso. Y salen las marchas por la paz, a las marchas por la reconciliación, o en otros contextos mismo hacer microacuerdos de paz. Y esto es muy interesante de ver que anterior a los grandes acuerdos de paz hay microacuerdos de paz, acuerdos que permiten a las mujeres y a las personas que siguen la comunidad producir, salir a otros lugares y negociar sus posiciones. Entonces todo esto es la contribución de las mujeres, y el problema es que cuando llegan los mediadores internacionales a hacer los acuerdos de paz y los acuerdos de transición, son acuerdos entre hombres, entre militares y civiles, pero son personas que, del punto de vista intelectual, son patriarcales. No interesa si son hombres o si son mujeres, pero su mentalidad es patriarcal. Las mujeres no son parte de la lucha si no fueran guerrilleras. Las otras no. Ellas estaban por accidente en esos lugares, porque eso no es un lugar para los civiles. Y como resultado, las mujeres quedan fuera de toda esta negociación, y peor que eso, su papel en la lucha por la emancipación queda refén de la historia que se va construyendo sobre esos procesos nacionalistas, revolucionarios de cambio. Para los hombres les interesa, como antes,
y eso lo miramos mucho en el contexto africano, que lo que nosotros llamamos el derecho tradicional, las condiciones tradicionales de funcionamiento, es un acuerdo entre los hombres colonizadores y los hombres que son colonizados, que van a transformar las mujeres en las crianças, los niños grandes que tienen que estar sometidos a sus maridos. Ahora, una vez más, los hombres de los movimientos nacionalistas van a intentar de controlar las mujeres, removiéndolas y silencializando sus posiciones, sus planteamientos en la guerra. Entonces, yo creo que, un poco como César nos alerta, hay que repensar la historia, como Ramachandra Gua nos apela, hay que escuchar las little voices, las pequeñas voces de la historia, que no son pequeñas voces, son grandes voces de la historia, que porque nosotros estamos tan formatados a pensar de una forma patriarcal, con muchos problemas de reconocer lo que es la violencia, más allá de algunos estereotipos que nosotros tendremos sobre el otro y sobre la otra, que nos seguimos sin capacidad de escuchar, de aprender de ellas, y en el segundo momento de aprender más del sur, más allá del circuito que pasa siempre por los mediadores y por el ciclo de reflexiones del norte. Entonces hay un problema aquí con nuestros aportes, con nuestra capacidad de pensar. Yo creo que un lugar como este es fascinante porque lo estoy hablando de los problemas de mi país, pero creo que son problemas que nosotros partilhamos en diferentes momentos. Y hay que repensarlos y cerrar puntes entre nosotros y nosotras, porque de otra forma seguimos siempre hablando de Mozambique a través de los cuerpos conceptuales desarrollados en el norte y no logramos salir de este lío que es las referencias conceptuales producidas sobre nosotros y nosotros. O sea, si queremos de facto descolonizarnos, tendremos que ir más allá de los cuerpos de denuncia. Hay que pensar lo que las personas están de facto haciendo, porque la denuncia es importante, pero no es lo que le interesa a las personas. Las personas quieren que sus voces, sus proyectos sean escuchados, pero no podemos seguir plantando esta diversidad en conceptos muy maniqueístas de esto o aquello, y que son conceptos que el Atlántico Norte desarrolló para intentar explicarse, pero desde el siglo XIX esos conceptos ya no son inquisitivos, son prescriptivos. Y les doy el último ejemplo. El tráfico de mujeres ahora en la ONU es descrito como condición análoga a la esclavitud. Pero la esclavitud es un concepto muy problemático, muy involucrado a la realidad de las Américas. Entonces, ¿cómo vamos a pensar esto fuera de este marco que se ha desarrollado para una determinada región del mundo? ¿Cómo pensar lo que es el tráfico? ¿Qué es el tráfico? ¿Qué significa no ser, no tener derechos, no tener documentos de identificación, no poder ser? Esto no es esclavitud, es algo otro que tendremos que pensar más y con más substancia desde otros puntos de vista. Y por eso, muchas gracias por vuestra atención y disculpen si le robé un poco más de tiempo.